Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de los SF, los caciques, estos personajes todopoderosos que consiguen favores, intermedian a beneficio de algunas empresas, compran algunas voluntades y que están cayendo uno por uno, pero Estuardo dice, siguen fortalecidos en algunas regiones. ¿Aún no se han tocado a todos los caciques? No, hacen falta muchos caciques. Por ejemplo, los caciques amapoleros en San Marcos. Un saludo a los que nos están viendo en San Marcos. Cuidado a los de San Marcos. Allá por Tajumulco y Tacaná, ahí no se ha tocado a esos. Y los caciques tienden a cooptar también al poder local. Llámese policía, llámese a un ejército, si se deja el ejército, llámese jueces, llámese fiscales del Ministerio Público. El cacique hace bien su mapeo. Si una cualidad tiene el cacique es que tiene muy bien controlados a los stakeholders locales. Y entonces él sabe quién. Y el cacique actúa, puro pastor evangélico, que primero conoce las debilidades de quienes podrían ser sus líderes, y con base en las debilidades actúa. Entonces les va supliendo ciertas necesidades de acuerdo con sus debilidades. Entonces luego los tiene. Y eso es clásico. Todos los estudios de caciques muestran, políticos pues, sí, muestran esa conducta de control y quieren control total. Cuando se detiene, y no competencia, un claro, competidor no para un cacique no les gusta, los matan. Cuando detienen a estos dos exdiputados, se les acusa, entre otros delitos, de lavado, perdón. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias, pero también financiamiento electoral ilícito. Lo que mencionaba Estuardo en su momento, ellos a bien financian campañas de partidos políticos grandes, pero muchas veces esto no lo hacen con dinero propio, aunque lo tienen. Sí, nunca. Lo hacen con dinero público. Nunca invierten dinero propio. La raíz de estos delitos que les están Vamos a, este caso asignando este es un caso perfecto para poder explicarle a la ciudadanía, a la población, cómo funciona en Guatemala el sistema electoral y cómo es el sistema el que ha creado estos caciques. El caso se llama lavado y política. ¿Y de qué se trataba el caso? Se trataba de un personaje en Jutiapa que era un cambista, que era una persona que recibía mucho dinero, lavaba mucho dinero de remesas, tenía dinero que no podía demostrar su origen, no podía demostrar de dónde venía, cómo lo había obtenido. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Se dio cuenta que existía el sistema de partidos políticos. Se acerca a un par de personas que eran parte en este mismo momento de la misma agrupación, Martínez Loaiza y Manuel Barquín, miembros de la GAN en este momento, se acerca con ellos y les dice, bueno, ¿saben qué? Yo les voy a dar dinero para la campaña. Obviamente el dinero no se da de gratis, les da dinero a cambio de ¿qué? A cambio de tener un favor político, a cambio de comprar inmunidad. Para nadie ha sido un secreto que tradicionalmente en Guatemala la justicia ha sido nombrada desde el Congreso, magistrados han sido nombrados desde el Congreso. Entonces se hacía esta cadena. Resulta, no casualmente, que teníamos a dos diputados en un mismo partido y que un hermano de estos diputados era el jefe del Banco de Guatemala. Casualmente el presidente de la Junta Monetaria. Entonces, esta persona necesitaba un favor, porque ya lo habían investigado por estar lavando dinero. Le seguían la pista. No podía demostrar de dónde venía ese dinero y que el dinero era ilegal. Entonces, viene el tráfico de influencias y le dice, primero que nada, a ver, señores, las llamadas. Llama el mismo jefe de la Junta Monetaria al jefe del Banco de Guatemala y habla con Chico Ola y le dice, yo ya le hablé a los muchachos, no se preocupe, le vamos a resolver su caso. Ya hablé con Manuel, ya hablé con Jaime. Edgarito. Entonces dice esto. Ahí punta de lanza le decía. Punta de lanza le decía. Ahí tenemos nosotros tráfico de influencias. ¿Por qué? Porque dos personas que ejercen poder como diputados intermedian a favor de otra persona para que reciba un beneficio de un funcionario público, como era el presidente del Banco de Guatemala, la Junta Monetaria. Ahora, el financiamiento electoral ilícito. El financiamiento electoral ilícito viene porque estas personas, ¿qué les dicen? La misma llamada que uno escuchó de la investigación del Ministerio Público, dice, sí, no se preocupe, yo le voy a dar dinero para las asambleas que usted va a hacer. ¿A cambio de él? Pero resulta que ese dinero nunca ingresó a las cuentas del partido. Ese dinero ingresó directamente a las cuentas de estas personas, pero ahí queda grabado que el dinero era para eso.
Entonces hay un financiamiento electoral ilícito porque viene de un origen ilícito y no se registra. Ahora, Fernando, si así como lo explicas, yo digo que el sistema funcionaba perfectamente para ellos. Para eso fue diseñado el Para sistema. eso Por fue eso fue diseñado. que este sistema creó Era los eficiente. caciques. Los caciques son resultado del sistema electoral y de partidos políticos. Y también la compra de intereses en las localidades, como decía Estuardo, del narcotráfico, del crimen organizado, son intereses creados por el sistema de partidos políticos. El sistema de partidos políticos en Guatemala no nos vende alternativas políticas. El sistema nos vende cancioncitas, quiere dinero para llegar a la gente. Entonces el que tiene dinero paga al cacique, el cacique habla con el Partido Nacional y tienen el espacio que puede significar inmunidad, puede significar obras públicas a gran Tráfico escala, de influencias. puede significar impunidad, obras públicas y puede significar tráfico de influencias opuestos. ¿Y qué dice el presidente del Congreso, el señor Oscar Chinchilla, ahora con esta detención de dos ex congresistas que en su momento fueron también compañeros de legislatura de él? Bueno, esta fue la reacción del presidente del legislativo. Lamentar primero que se den este tipo de capturas, pero también respetuoso de la ley y de las órdenes que han emanado de las instancias jurisdiccionales, que hoy tuve la noticia de que habían capturado a dos exdiputados. Pues espero que tienen que resolver su situación jurídica en las instancias correspondientes. A ver, estas declaraciones del presidente Chinchilla. Bueno, lamenta la detención, pero respeta a los órganos jurisdiccionales. Lo que sí deja claro es que sigue siendo un desgaste para el Congreso. A pesar de que son exdiputados, uno no puede desligar los nombres de Manuel Barquín y de Jaime Martínez al organismo legislativo. Y muchas veces, si uno voltea a ver, las mismas prácticas de estos dos caciques se pueden repetir o se están repitiendo en el Congreso de la República. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo se puede cambiar la práctica diaria, la dinámica del Congreso, si todavía existen espacios en donde el diputado hace las funciones más de cacique que de dignatario, que de servidor público? Estuardo, lo vimos con las interpelaciones. Estuvimos así de repetir la interpelación, la vieja política de te pongo en el hemiciclo 3, 4 semanas si no accedes a mis peticiones. Así está pasando esa práctica y así está la práctica todavía de recibir a constructoras, recibir a allegados y de tratar de influir en los ministerios. Así sigue la práctica. Es que así sigue. No ha variado mucho tampoco. Ahora que están saliendo algunos que sí, pero no, en realidad no ha variado mucho. No ha variado. Los nombres han cambiado. Sí, y a veces, pero las mañas no, porque el sistema sigue siendo el mismo. Porque no me dejarán mentir ustedes que el sistema en realidad, este cambio a la ley electoral y de partidos políticos en realidad no cambió mucho, de hecho les dio más poder de cacicazgo. Ese es uno de los problemas. Pero ya dije, mire, cooptan a las autoridades, cooptan a los cocoes, cooptan a líderes en ciertos lugares, pero cooptan otro grupo muy importante y aquí nos están reclamando con toda razón, quien nos está reclamando desde Jutiapa. Manda una foto de los periodistas de Jutiapa celebrándole el cumpleaños a Martínez Loaiza. Y es correcto, porque es parte de lo que compran. Es parte de lo que compran. Son a periodistas locales y muchas veces periodistas nacionales. Y nosotros los periodistas no debemos, ¿verdad?, de siquiera callar eso, porque así como compran al Comude, al Codere, al Cocode, al Consejo de Desarrollo, así como el cacique también le conviene tener al alcalde, le conviene tener al gobernador, le conviene tener al diputado, le conviene tener al narco, el cacique es, pero también le súper conviene tener a los periodistas. Esta foto es muy interesante porque todos los periodistas de Jutiapa celebrando el cumpleaños a Martínez Loaiza. De invitados de Martínez Loaiza, no, y sobre todo porque a los caciques no les gusta la crítica. O sea, hay que tener eso claro. Y los caciques son matones, invisibles. Son matones por definición. Y ahí hay un riesgo para los compañeros periodistas de la localidad. Mira el caso el de Mazatenango, Puerto Barrios. Un cacique matón. Y allí, o sea... Este cacique de aquí, ¿de dónde era? Que mandó a matar a todos sus competidores. En San José. Era de líder también. De líder también. No, lo que digo es la precariedad de la institucionalidad en esos territorios hace que el cacique sea la persona con la que o tenés que estar con ellos o si estás contra ellos tenés que buscar a otro cacique emergente que pueda ser contrapeso, porque en esos lugares no hay contrapeso institucional.
O sea, los jueces, la policía, el Estado no tiene una representación real, sino que están muchas veces abajo de la autoridad del cacique, y eso también ha golpeado a la prensa, a los periodistas que cubren los departamentos, y también hay que denunciar eso. No hay que dejar que los caciques influyan en los reporteros locales, reporteros que muchas veces también están sin protección y están en un estado de vulnerabilidad. Así es. Ellos, como no toleran la crítica, cualquiera que evidencie su actuar negativo se vuelve un enemigo por ellos. Y como estaban tradicionalmente acostumbrados a mandar en los territorios, a tener cuerpos de seguridad y aparatos clandestinos y paralelos, entonces podían acabar con cualquier oposición. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Miren, aquí hay otra cosa importantísima. Recordemos que habíamos muchos que nos oponíamos a las elecciones. ¿Y por qué nos oponíamos a las elecciones? Porque sabíamos que los que iban a llegar al Congreso eran exactamente este tipo de personajes. Y aquí corrimos con suerte. Estas dos personas que fueron capturadas el día de hoy eran candidatos a diputados encabezando listados nacionales. Ese es uno de los principales refugios de todos los caciques. Pero ¿qué pasó? Que tuvimos un Tribunal Supremo Electoral que se puso los pantalones y que dijo: señores, ustedes dos tienen un proceso penal abierto. Si los inscribo como candidatos a diputados y después los condenan, lo que voy a crear es un vacío en el Congreso. Así que no les dio credenciales, no les permitió participar. Pero lo tradicional es que miremos a este tipo de personas postulándose. ¿Y postulándose en dónde? En este tipo de partidos y en listados nacionales. Preguntabas, ¿cuál puede ser una alternativa? Yo veo una alternativa. ¿Cómo le podemos romper el poder a estos caciques rompiendo el monopolio de los partidos nacionales? ¿Qué debería de existir? Deberían de existir alternativas de partidos políticos distritales, que en un lugar no sea necesario que tengamos una cadena nacional para postular diputados. Les voy a poner un ejemplo. Pensemos nosotros en Totonicapán. En Totonicapán, si existe una organización social como la que sabemos que existe, podrían organizarse y tener un partido político distrital y postular candidatos. En Guatemala podríamos tener candidatos urbanos, podríamos tener candidatos por los municipios circunvalantes de Guatemala, que no necesariamente tienen que ir a negociar con el dueño del partido. Puede ser una cosa más barata. El cacique, que le va a interesar, a lo mejor no, porque a él lo que le interesa es el poder nacional. Y si hablamos de partido distrital, puede hacer que logremos tener personas que tengan un interés en su comunidad, a los que podamos fiscalizar y pedir cosas más directamente. Bueno, vamos a una pausa. Al regresar hablaremos de otro cacique, la cacique de la UNE, que provocó hoy una fisura en ese partido de oposición de la que hablaremos al regreso. Ya sabe, la etiqueta de la noche, SF, los caciques. Volvemos.